Bueno, tenemos la gran posibilidad de conversar con Waldo Wolf, exdiputado, exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre sumamente comprometido con los dos temas grandes que queríamos hablar. Ha sido uno de los que más trabajó para denunciar a Cristina Fernández de Kirchner y un hombre que ha defendido desde el principio, y por eso ha sido tan atacado la causa de Israel contra este tipo de terrorismo allí en Medio Oriente. Les cuento una cosa. Primero, buenas noches, Waldo. Buenas noches. Recién le sonó. Nosotros pensamos, como suele ocurrir, que se olvidaron de poner en silencio el celular, pero no es así. Sonó una alarma porque en estos momentos están bombardeando Tel Aviv y él tiene esa alarma en el teléfono porque su hijo vive en Tel Aviv, y eso quiere decir que a esta hora están bombardeando la ciudad y por eso le sonó la alarma. Eso lo preocupa, ya se convierte en algo cotidiano. Bueno, preocupar siempre, pero digo, ¿cómo lo procesa? Mire, yo soy hijo de un sobreviviente del Holocausto como tantos otros, ¿no? La mayoría de los judíos somos sobrevivientes del Holocausto a través de nuestra conexión con algún antepasado. Así que nos ocupa la problemática y el intento de cierta parte de la civilización de destruirnos data de miles de años, ¿no? Si se quiere, además, desde antes de la cuna de las religiones abrámicas, ¿no? Que surgen con el judaísmo, pero básicamente los judíos vivimos en historias de persecución. Nosotros por ahí creímos que después de 1948, cuando se descubrió lo que era el Holocausto, claro, y usted lo decía muy bien en su columna, que antes lo escondían, ahora lo muestran orgullosos, nosotros pensamos que estaba saldado el intento de destrucción, claro, del judaísmo. Sin embargo, después del 7 de octubre nos volvimos a desayunar de que esto era así, pero fue igual en la Inquisición y cuando destruyeron el segundo templo y el primer templo. Así que me ocupa y me siento muy compenetrado con estar dando la pelea como tantos otros judíos y tantos otros demócratas y verdaderos liberales en cuanto a permitir que uno defienda su derecho a vivir. Su derecho a vivir y además la democracia, los derechos humanos, la libertad, la igualdad de oportunidades, todos valores que atraviesan cualquier mirada y que deben ser defendidos por todo el mundo, ¿no? Pero no solo eso, sino además la doble vara. Yo quiero decirle algo. ¿Sabe cuántos países con religión oficial católica en el mundo? No. Entre 15 y 20. Sí. ¿Sabe cuántos países en el mundo tienen mayoría católica? No. 120. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial musulmana en el mundo? Ni idea, pero muchísimo. 13. Y mayoría musulmana, 50. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial budista? 5. Sí. Y mayoría budista, 13. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial judía en el mundo? Uno solo. Sin embargo, todos opinan el derecho de existir del Estado de Israel o de tener su religión oficial. No se opina de los demás. Eso es doble vara. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la ciudad de Jerusalén, que para los judíos, para el Estado de Israel es su capital, y para los judíos es su centro de vida espiritual, fue ocupada por infinidad de ocupantes? ¿Sí? Los bizantinos, los otomanos, los jordanos, los babilonios, los mamelucos, el imperio británico. Sin duda. Nunca nadie la nombró capital. Para los judíos siempre fue su capital eterna e indivisible. Figura 660 veces la palabra Jerusalén en el Viejo Testamento, antes de que nazca la religión cristiana o católica y la religión musulmana. 660 veces. ¿Sabe cuántas veces figura en el Corán? Ninguna. Nunca la nombraron capital. Sin embargo, la gente anda por el mundo diciéndole a Israel cuál tiene que ser su capital. ¿Usted recuerda cuando acá, por ejemplo, nuestro expresidente Alfonsín quería cambiar la capital del lugar? Sí, claro. Es un problema del país. Por supuesto, una decisión autónoma. Soberano que decide cuál es su capital. Sin embargo, acá hay que preguntar. Entonces, la pregunta es por qué Israel tiene que pedirle permiso a los demás si ningún otro país del mundo le pide permiso a los demás respecto de cuál es su religión, de cuál es su capital. No está solamente la cuestión de los derechos humanos, de la democracia. Está el derecho a sentirse en igualdad de condiciones que los demás. Con el resto de las naciones, claro. Y
eso es una realidad incontrastable. Decía, nos encontramos estos días, yo veo muchas veces a alguno que dice, yo soy judío y no estoy de acuerdo con el sionismo, no en mi nombre. Perfecto, párense enfrente, ya no se trata cuestión de ser un judío que se autopercibe judío o que se autopercibe sionista. Sí. Amos Oz, que es un intelectual judío que vivió hace muchos años, decía, tenía una definición de judío que a mí me gusta mucho, es muy larga, pero básicamente al final dice, allí donde persigan un judío por su condición de tal, yo me doy por perseguido. Y creo que esto nos identifica mucho a los judíos, por eso cuando suenan las alarmas o cuando atacan a Israel estamos todos al pie del cañón, porque sabemos que vienen por nosotros, porque son los mismos que vinieron en el Holocausto, son los mismos que vinieron en la Inquisición, es el mismo concepto que vino en las Cruzadas, es en la AMIA y en la embajada. Por supuesto, digamos. Por supuesto. Sin duda. Entonces, esa es la discusión, además de la democracia, además de la libertad, además del derecho a la autodeterminación, el derecho a llamar las cosas por su nombre. Israel se constituyó, las Naciones Unidas lo reconoció en el año 1948, es uno de los 197 países establecidos y es el único país en el mundo, lo definió alguna vez un intelectual, el judío de las naciones. Claro. Es el único judío entre las naciones. Todos opinan si puede existir, dónde tiene que tener su capital, cuáles son sus fronteras, si tiene derecho a defenderse o no, basta, no damos más explicaciones. Decía Golda Meir, prefiero recibir condenas y no dar explicaciones. A mí, mis abuelos que vinieron de Alemania, la mitad de mi familia quedó en los campos, me enseñó que nosotros a los campos no ingresamos nunca más. Y si hay que salir a la calle a bancar el derecho de autodeterminación de un país que no es el mío, pero que está en nuestro centro de vida espiritual, como los musulmanes tienen la Meca, como muchos de los armenios tienen Ereván y se emocionan en el monte Ararat, nosotros los vamos a defender como defendemos nuestro derecho a existir en cada país del mundo. Lo decía hoy temprano, hay un rabino amigo, Alejandro Aruch, que está en Israel, sí, y citaba una frase que yo la suelo citar. Miren, si andan por el mundo y ven una institución civil con pilotes antibomba y con seguridad privada, yo les juego doble contra sencillo que se trata de una institución judía y no de ninguna otra institución civil, porque los judíos no perseguimos el exterminio de nadie. Y terminar con esa mentira del genocidio. ¿Sabe cuántos habitantes había en Gaza en el año 1967? 230.000. ¿Sabe cuánto hay hoy? 2.200.000. ¿Sabe cuántos judíos había en el mundo en el año 1948 cuando terminó el Holocausto? 16 millones. ¿Sabe cuántos hay hoy? 16 millones. Sería el genocidio más loco del mundo. Nosotros no perseguimos a otra gente por su condición, pero vamos a defender nuestro derecho a existir. Aquellos que eligen Israel como el Estado judío y los judíos en el mundo, cueste lo que cueste, bancándonos a esos pseudo progresistas que salen a cuestionar nuestro derecho a vivir a cualquier costo. Sí, son un grupo muy minoritario, por suerte, en la Argentina, que es rechazado cada vez que hay elecciones, pero bueno, pero existen, hacen daño y hacen ruido. Le pido, ya que está, digamos que yo lo presenté como alguien que trabajó muchísimo para denunciar el kirchnerismo, digamos, ¿qué siente, qué le produce primero la confirmación de la condena por la Corte y luego esta suerte de gran polémica que se instaló respecto de la prisión domiciliaria, si puede salir al balcón, etcétera, etcétera? Bueno, fui como tantos argentinos, me tocó en una época poner el cuerpo. Yo soy uno de los denunciantes del memorándum con Irán. Para mí, una de las causas, para tantos, una de las causas de cesión de la soberanía más más flagrante. Absurdas que ha tenido la Argentina, ¿no? Ceder la coinvestigación para con el acusado de su propio atentado es un hecho mínimo de antisemitismo, ¿no? Decir, bueno, que los judíos, que la justicia condenó o señaló a Irán, no, que lo investigue Irán, es un acto de antisemitismo. Y yo creo que lamentablemente hay mucho sesgo de antisemitismo en el ala más radical del kirchnerismo. Mire, el kirchnerismo ha hecho de la corrupción un proyecto institucional. Utilizaban las instituciones para eso.
Fíjese, por ejemplo, lo que pasó también con Vudú, con la causa Chicone. Él, como presidente de la Cámara de Senadores, expropia a Chicone para que no se investigue de quién era y era de él. Lo mismo hicieron con el memorándum, lo hacen votar por ley. Claro. Lo votan las dos cámaras para decir, no, si es una ley no puede ser un delito. Y lo mismo hicieron con la causa vialidad. En la causa vialidad hay un proyecto institucional. Le dieron a una provincia que tenía el 0,7% de la población, el 12% de la obra pública. De esa torta, el 85% se la dieron a Austral Construcciones, que era de Lázaro Báez, que la hizo 2 días después de que asumió Néstor Kirchner. Claro. Sí, no. De las 51 obras que se auditaron, 26 no estaban terminadas. O sea, se les pagó por adelantado sin que la termine. Y encima Austral alquilaba los hoteles de Cristina para devolverle el retorno el retorno, y está probado, por ejemplo, que alquilaban para toda la tripulación de aerolíneas argentinas en épocas donde no llegaban los aviones porque estaba la erupción de aquel famoso volcán en el sur. Claro. Entonces eso es un proyecto institucional, no es que hubo alguien que robó y tiene que ir preso. No es que uno se quedó con un vuelto. La persona. ¿No? Acá hubo un proyecto institucional con amplios niveles de cobertura. Y me parece bien, demos la discusión y si quieren marchar por la calle tienen derecho a hacerlo. La escuchaba la ministra Burrich, que lo hagan en orden y si no que las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad actúen en cumplimiento del deber, porque así lo establece la Constitución. Así que estamos ante un gran cambio de época. En esto estamos todos los argentinos apegados a derecho juntos. A mí me tocó, yo estuve, y usted también, estuvimos procesados por traición a la patria juntos. Sí, claro. En una causa que nos armó el kirchnerismo. Sí. Y nos la bancamos. Dijimos, esto es mentira y vamos a probar que es mentira. Y como sabíamos que era mentira, primero consiguieron algún juez que nos procesó. Y después probamos... Jueces K con la camiseta K, por supuesto. Y después probamos que no. Acá hubo 17 entre fiscales y jueces. Insólito. Que vieron la prueba. Y un montón nombrados por el propio Cristina y Néstor. Lógico. Un montón de ellos nombrados por ellos o aprobados por un Senado con mayoría kirchnerista. Así que cae un momento de la historia y me parece que es un gran logro para todos los argentinos. Hay que bancar a la justicia, hay que bancar a las fuerzas de seguridad. Vamos a citar una frase peronista para que no me digan gorila. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así que si la ley dice que tiene que ir presa, que vaya presa. Muchísimas gracias, Waldo. Un gusto como siempre por venir.